Listo. Pregunta para las expositoras. Para Paola, ¿qué diferencia? Tú me hablabas de utilidades y utensilios. ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Bueno, las utilidades para mí, en mi punto de vista, son como las que tiene una empresa y se desarrolla dentro de ella. Por ejemplo, en el caso de la administración, pues serían como la forma en que ellos administran los recursos que están dentro de la empresa y que se utilizan dentro de la empresa, como las utilidades de aseo y todo eso. Y los utensilios, pues, son la manera en que la empresa exporta o importa o vende algunos productos. Ok. Bueno, ponme mucha atención, Paola. En eso sí tengo que corregir y muchísimo. Primero que todo, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista financiero y administrativo, y bueno, no solo Paola, sino todos, atentos, cuando yo hablo de utilidades, hablo de lo que se conoce comúnmente como ganancias, ¿sí? Ujú. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que una empresa que maneja inventario, ya sea para comercializar o para industrializar, es decir, convertir en otro producto, materias primas, el fin de toda empresa es generar dinero, ¿sí? Nadie compra pan para vender pan. El fin de que exista una empresa y que a su vez esta empresa dentro de sí tenga un inventario, ¿cierto? Quiere decir que ese inventario hace parte de algo que ustedes están viendo con la profe Rocío, que es el activo y que es activo corriente, porque el inventario es algo que se convierte en dinero o en liquidez rápidamente, en menos de un año. Acuérdense de eso. Las utilidades, en pocas palabras, después de explicar todo esto, son las ganancias que genera una empresa. Y hay diferentes tipos de utilidades. Lo más importante es mirar las utilidades netas, es decir, lo que realmente queda después de todo un proceso productivo y administrativo, ¿vale? Cuando tú me hablabas de utensilios, hay que tener mucho cuidado con esa palabra porque utensilios no es una palabra muy utilizada desde el punto de vista empresarial, ¿cierto? Más adelante también vamos a ver clases donde hablemos de qué es la capacidad instalada eh, y qué son todos los activos fijos de una empresa, ¿vale? Vamos a omitir la palabra utensilios porque pues cuando nosotros hablamos utensilios lo hablamos desde el punto de vista más doméstico. Bueno, entonces mucho cuidado con eso. Jenny, Señor. según lo que tú expusiste, ¿qué, qué piensas tú que es promedio de demanda? Cuando me hablabas del promedio de la demanda. Promedio de demanda. Ujú. El profesor, ¿por qué lo corcha a uno de esa manera? Estamos aprendiendo, no te preocupes. Primero que todo, ¿qué será demanda? Eh, por decir, sí hay mucha mercancía. Entonces, para mirar como qué tanta mercancía hay, qué tanta mercancía se puede sacar, se puede vender. Eso es oferta. No, está más asociado a la oferta. La demanda es el número de, o sea, si el cliente, el número de cosas Ujú. que necesita el cliente, de producto que necesita el cliente. ¿Cierto? Esa cantidad. ¿Ok? Ya. Entonces, si sabemos que la demanda es la cantidad de bienes y servicios que todos los compradores necesitan para un periodo específico, ¿qué será el promedio de la demanda? Es la cantidad que el cliente, como lo explicaba anteriormente, es la cantidad que el cliente exige que la tienda o el supermercado venda cierto producto. Por ejemplo, ahorita con esa cuarentena que el jabón líquido para lavarse las manos, entonces pues ya tiene más demanda y tienen que sacar más producto de las bodegas y pedir más más para que les surtan porque es lo que se está comprando mucho hoy en día. Entonces, podríamos decir que el promedio es la cantidad que las personas utilizan
y quieren comprar dentro de este establecimiento. Bueno, entonces promedio de demanda es que, pues como ustedes me están haciendo una exposición sobre un software de control de inventarios, hay un software, es decir, un programa informático que puede generar promedios de demanda, es decir, que ustedes le envían a él un promedio básico de cuáles son las ventas promedio, valga la redundancia, que se generan en esa empresa. Entonces, él lo que va a hacer es lo siguiente. Un software tiene la capacidad de que cuando ve que el promedio de inventario con base en las ventas está disminuyendo, él genera alertas. ¿Listo? De todas formas, no se preocupen porque esto solamente son exposiciones introductorias. Estos son temas que yo voy obviamente, a reforzar muchísimo más. Los voy a socializar, ¿vale? Pero lo importante de este tipo de exposiciones es tener en cuenta este tipo de errores en los cuales se puede llegar a cometer y empezar a generar ese vocabulario financiero, como yo les decía, y administrativo, ¿vale? Ok. Bueno, escuchemos a Sonia. Sonia, ¿me escuchas? Sí, profe. Bien. ¿Tú en dónde trabajas? ¿Era algo de productos de limpieza, me parece? Aseo y limpieza, sí, señor. Ok. ¿Ustedes manejan un software de inventario? Pues hay una persona encargada de inventario, pero realmente no sabría decirle, creo que sí. O sea, no sé. O sea, no lo hacen por medio de un programa. Lo que pasa es que Digamos que hay en la empresas empresa muchas como las, contratan personas para hacer el inventario Ujú. físico. Ok. Pero, Bueno, pero es hagamos. que ahorita todas las empresas, en su gran mayoría, están manejando un sistema que se llama el sistema SAP y también abarca la parte de los inventarios, la parte de logística y lleva un mejor control en los inventarios a nivel de toda la empresa. Exacto, y eso va totalmente ligado a la contabilidad, ¿cierto? Sí. Bien, entonces, Sonia, la pregunta más específicamente es la siguiente. Si tú tuvieras que implementar un software en tu empresa, ¿cierto? En tu empresa específica, ¿para qué crees que lo utilizarían? Más específicamente en los productos que hace tu empresa. Pues digamos que en nuestra empresa nos llevan como un control de stock, porque se supone que, digamos, para esta época, Justo y Bueno, pues el contrato con Justo y Bueno se supone que debe tener un mes de stock. En nuestra empresa no lo manejamos. O sea, no tienen el mes de stock. O sea, o sea, no tenemos un inventario de stock, sino producto que se va despachando. Y yo creería que sí sería necesario un, tener un nivel de stock, o sea, llevar un buen inventario porque no, me parece que no lo tenemos. Excelente, esa respuesta estuvo muy bien. ¿Listo? No manejan stock, entonces lo implementarías para generar un stock, ¿cierto? Porque ustedes como que Sí, lo que señor. hacen hacer despachos contra pedidos, ¿cierto? Sí, señor. Exacto. Entonces, para que todos entiendan un poquito, lo que pasa es que la empresa de Sonia parece ser que despacha es conforme a los pedidos, pero no tiene un stock guardadito ahí o listo para alguna contingencia, ¿vale? Listo. Y falta, Ángela, ¿me escuchas? Ángela. ¿No? tiene el micrófono desactivado, profe. Ujú. Bien. Ok. ¿Quién faltaría? No, sí, creo que está. Listo. Dejémoslo por ahí en esta exposición. Ok, muy bien. Estoy viendo un problema y es que Jessica me dice que se desconectó y está contigo, ¿cierto, Sonia?
Ángela, active el micrófono, por favor. Ángela no ha hablado todo el día. Ya le estoy escribiendo acá por el WhatsApp. Bien, solamente ¿quiénes hacen falta? Peguémosle a Nosotros. Solo falta Sonia, ¿listo? Sonia y Jessica. Y yo, profe, me va a dejar sin 5. Mari. Hagámoslo con ustedes, ¿listo? Entonces, Sonia, mientras se reconecta Jessica, ustedes finalizamos, ¿no? Pero Ángela está sin micrófono. Ay, no. Qué Espérame a tristeza. ver. Ángela, ¿me escuchas ahora sí? Ya dice que es que el micrófono no le sirve. Bueno, Ángela. entonces pongo las diapositivas. Ángela, pero ya le conecté acá, ¿nada? Ah, que el profe ya le conectó. Que se coloque el manos libres o Si tiene algún... mano libre. Bueno, mientras, esto es lo de ustedes. Ángela. A ver, ¿qué pasó? Profe, nosotros hicimos las diapositivas con audio, o sea, ya está la explicación ahí incluida. Ah, bueno, o sea que Nos Ángela no grabamos. habla. O sea que Ángela no habla. Que escriban. No sé. Estamos en eso, ya miramos a ver qué hacemos, Jessica. Ve mirando con Sonia a ver qué pasa. Ángela, ya activé tu audio. Porfa, conéctate con unos micrófonos. Súbele al dispositivo de audio de tu computador o... No sé, miremos la forma, ¿vale? Profe, pero si no estoy mal, ella envió un audio donde creo que la exposición de ella iba a hacer un video. Esa era la manera de cómo ellas iban a exponer. Ajá, o sea, las diapositivas ella creo que te las envió y tú las reproduces ahí, ya está el audio. Ah, ok. Ok. A ver, miremos entonces. Esas, sí, esas. De hacer presentación con diapositivas. Buenos días, mi compañera Mariluz Betancourt y quien les habla Ángela Cifuentes les explicaremos acerca de contaminantes ambientales y riesgos profesionales. Bueno, contaminantes ambientales. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es la presencia en el ambiente de cualquier agente o de una combinación de agentes físicos, químicos o biológicos, los cuales pueden ser nocivos para la salud y que pueden ser perjudiciales para la vida vegetal o animal. Tipos de contaminantes según su origen. Como se observa en la imagen, hay contaminantes primarios y contaminantes secundarios. En los contaminantes primarios son agentes que están en el ambiente y causan daño directo a los seres vivos, es decir, que no requiere de una transformación posterior para su acción nociva. Por ejemplo, está el monóxido de carbono o el óxido de nitrógeno. En cuanto a los contaminantes secundarios, son agentes que deben sufrir transformaciones en el medio ambiente para tornarse nocivos para la salud. Un ejemplo es el gas sulfuroso, que es un agente primario, que con el oxígeno del aire forma un gas sulfuroso y este con el vapor del agua
forma ácido sulfúrico que constituye la lluvia ácida. Pregunta, ¿todos están escuchando, sí? Sí, Sí, señor. Ok. ¿Sí? Sí, sí, profe. señor. Sí, señor. Bueno, tipos de contaminantes según su degradación. Están los contaminantes biodegradables y los contaminantes no biodegradables. Los contaminantes biodegradables son sustancias que pueden ser degradadas o transformadas por microorganismos como bacterias y hongos. Por ejemplo, está el papel, el cartón. En cuanto a los contaminantes no biodegradables, son sustancias que no pueden ser degradadas por los microorganismos o su biotransformación tarda muchísimos años. Por ejemplo, está el vidrio, los metales. Tipos de contaminantes según su naturaleza. Están los contaminantes químicos, que es la contaminación por gases como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxido de azufre. Contaminación por metales, está el plomo, el mercurio, berilio y aluminio. La contaminación por insecticidas que producen en el humano afecciones neurológicas, entre otros daños. Contaminación por petróleo, afecta a corales, peces, etc. Contaminación por plástico, que es el más nocivo para la naturaleza. Contaminantes físicos, que se incluye dentro de estos a las emisiones de carbón producidas por motores de combustión, así como el polvo y el desgaste de las superficies del suelo. También está los contaminantes biológicos. En general son los agentes representados por organismos vivos. La mayoría suele ser microorganismos como bacterias, virus y hongos. A continuación, les voy a hablar sobre los riesgos profesionales. Es la posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad laboral o un accidente laboral. Podemos decir que es un daño ocasionado por diferentes trabajos que pueden desarrollar una persona en una empresa o en una entidad. La importancia de la prevención de los riesgos laborales es utilizar los implementos de seguridad. A continuación vemos pues en la imagen los implementos que debemos usar, ya conocidos por todos nosotros, como el casco, el chaleco, las gafas, los guantes, el tapabocas, el arnés, ¿Qué cubre los riesgos profesionales? Bueno, es el conjunto de entidad pública y privada, normas y procedimientos destinados a prevenir y proteger al trabajador, atender a los trabajadores con el efecto de enfermedades o accidentes laborales como consecuencia del trabajo. En la imagen podemos ver diferentes accidentes laborales. La ARL es la administradora de riesgos laborales. Toda empresa debe estar afiliada a una ARL para cubrir los riesgos laborales de un trabajador cuando se presenta un accidente o enfermedad ocasionada en el trabajo. La ARL es la encargada de pago total de la cotización. Es la institución que se encarga de la seguridad social.
de garantizar la prestación de salud, proteger su bienestar en caso de accidentes o enfermedades dadas en el contorno laboral. También cubre con la incapacidad del trabajador. Tipos de riesgos profesionales. Tenemos los riesgos físicos. Estos pueden ser el ruido, la presión, la temperatura alta o temperatura fría, vibración, iluminación, radiación. Los riesgos químicos. Polvo, vapor, líquidos, disolventes. Riesgos biológicos. Alergias, carbunco, tétanos, entre otros. Riesgos ergonómicos. Carga, postura, estática. Riesgos psicosociales, tenemos como el estrés. Factores de riesgos profesionales. Factor de condiciones de seguridad. Factor de origen física, química, biológica o medio ambiente. Factor derivados de las características del trabajo. Factores derivados de la operación de trabajo. En la imagen podemos ver como los mecánicos, los químicos, los eléctricos, físico-químicos, biológicos, públicos, psicosociales, ambiental y ergonómicos. Ok. Bien. Bueno, Ángela me dice que sigue con problemas de audio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, muy bien, me gustó esa presentación. Obviamente fue un buen recurso aprovechando las tecnologías. Pero, bueno, voy a hacerle una pregunta a los compañeros y ahí después a los expositores. Jenny. Hola. Ok. Cuando se habla de biodegradable y no degradable, ¿qué significa? Bueno, biodegradable es que se puede transformar, pues como el papel y el cartón. Y no biodegradable no se pueden transformar, como el vidrio y el metal. El vidrio y el metal, perfecto. Es decir, que muchos componentes que no son biodegradables, que son bastantes, son los más contaminantes porque no se descomponen en el ambiente normal. Es decir, que los microorganismos no pueden descomponer, por ejemplo, fácilmente el icopor, ¿sí? Y esto, por ejemplo, el icopor pierde o se degrada más o menos en 400, 500 años. ¿Mm? Y, y son realmente contaminantes porque pues afecta a la naturaleza, a los animales, tapa vías fluviales, etcétera. Los biodegradables son, por ejemplo, como tú decías, cosas que sí se degradan en el ambiente. Si tú dejas una bolsa de plástico afuera en la calle o en un patio o en un parque, ahí va a durar muchísimo tiempo, mientras que si dejas una bolsa estas de papel, esa sí se degrada un poco más rápido. Entonces, hay científicos hoy en día trabajando mucho en eso, en unas bolsas biodegradables, porque las bolsas son con base en petróleo, en crudo, y pues eso es bastante contaminante. Eso referente a lo ambiental. ¿Listo, Jenny? Muy bien. Paola, Señor. ahora hablando de riesgos laborales, que también tienen bastante conexidad con lo que explicaron sus compañeras, ¿qué pasa si en tu empresa no hay ARL?
pues la empresa se puede clausurar porque, por ejemplo, si yo tengo un accidente laboral, puedo demandar a la empresa por no tenerme dentro de la ARL. Además, la ARL es la que a mí me paga por alguna enfermedad laboral, algún riesgo laboral. Si yo vengo y me fracturo el brazo, por ejemplo, haciendo dentro de la empresa, haciendo mis labores cotidianas dentro de la empresa, la ARL tiene que pagar un porcentaje de según la salud y tiene que también pagar un porcentaje de los capacidad que yo dure dentro de la casa. Por ejemplo, si es algo leve, por ejemplo, son 3, 4 días de incapacidad, la ARL le tiene que pagar, le tiene que pagar a la empresa un porcentaje de mi sueldo, de mi salario. Entonces también viene o sea, en factor en contra de la empresa si no tiene ARL. Listo, ok. No sé si ustedes en semestres anteriores vieron nómina, pero hay unos niveles de riesgos laborales distintos, ¿no? Es muy diferente la ARL que yo tengo a la que puede tener una persona que trabaja con petróleos, ¿cierto? Yo Sí. tengo, por ejemplo, el nivel 1 y ellos tienen el nivel 4, ¿vale? Nivel los Entonces, peligros que están expuestos, ¿sí? exacto. La ARL paga dependiendo, o se le paga a la ARL dependiendo el empleador paga eso que se llaman apropiaciones y dependiendo de eso, del riesgo laboral que cada quien tenga. Mari. Hola. Ángela, finalmente no, nada, Ángela. Pues no sé. No, Yo le dije que Ángela. se conectara pues al celular, que lo descargaban en el celular, pero no sé. Listo, listo. Ok. Entonces, Mari, dime dos de los tipos de riesgo de los que me hablaste. Riesgos profesionales. Háblame de dos de ellos. Sí, ¿Dos tipos? dos de ellos. Por decir algo, digamos los ruidos, ¿sí? Sí. Pues eso diría yo, pues que a veces para muchas personas el audio o, bueno, la molestia de aquellos ruidos que son tan penetrantes como para el oído, eso puede ocasionar pues más tarde problemas pues para los trabajadores. Por eso es importante que utilicen pues como esas diademas, ¿cómo se llama eso? Tapaoídos, ¿sí? Como para tener pues como más seguridad. Y ese sería, También perdona Mari, ¿y ese sería físico, biológico, ergonómico? ¿A qué categoría de las que tú me físicos, hablaste? son los riesgos físicos, Ok. el ruido. ¿Y otro? También que otro que se me pasó y que en la imagen estaba muy claro es como las alturas, ¿sí? Listo. Bueno, otro de ellos pues sería los químicos, también es súper importante porque pues cuando uno absorbe, digamos, aquellos químicos o insumos o disolventes que son demasiado de fuerte, pues puede ocasionar muchos problemas como en los pulmones. O en caso que ocasionó el cáncer, no me acuerdo, Del asbesto. Asbesto. sí, por ejemplo ese, que digamos de pronto aquellas personas sin precaución no usaban, digamos, el tapabocas, guantes, entonces mire que ocasionó esa enfermedad en sus pulmones. Listo, ok, muy bien. Bien, chicos. Bueno, quedan 10 minutos apenas para que... Profe, ¿será que podemos exponer? Es que tengo Sí, internet, pero es muy poco. sí, precisamente iba para allá. Sigan. Somos todo oídos, Gracias. Sonia y Jessica. Dale. A ustedes les quedó más fácil, ¿Por qué? porque la vez pasada yo hablé de eso. ¿Sí se Profe, a mí ya acuerdan? me olvidó. A Jessica y a Sonia. Ok, sigan, chicas. Listo, que sea muy, muy concreta. Quedan 10 minuticos.
Sonia, ¿será que puedes compartir la pantalla? Perfecto. Muy bien, muy concreta, ¿vale? Muy específica la exposición, las escuchamos. Sí. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a exponer sobre tasas de cambio. ¿Sobre qué? Okay. Buenos días, compañeros. Les vamos a hablar sobre las tasas de cambio con mi compañera Jessica. ¿Qué son? Bueno, las tasas de cambio miden la cantidad de pesos que se debe pagar por una unidad de moneda extranjera. En este caso, pues tomamos de base el dólar porque es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior. Tipos de cambio. El cambio fijo. El Banco Central se compromete a mantener el valor predeterminado. Cuando hay exceso de demanda, el banco suministra divisas al mercado para mantener las tasas en su valor fijado. Cuando hay exceso de oferta, el banco adquiere divisas para evitar que la tasa de cambio disminuya. Cambio flexible. El Banco Central se obtiene de intervenir y la tasa está totalmente determinada por la oferta y la demanda del mercado. Movimientos de tipo de cambio, devaluación y revaluación. Devaluación, movimiento hacia abajo de la tasa. Revaluación, movimiento, al contrario. Devaluación, movimiento hacia arriba de la tasa. Y revaluación, movimiento hacia abajo de la tasa. Devaluación. Es dar más pesos por cada moneda que se negocia. La revaluación es el incremento del valor de una moneda frente a otra. Sin embargo, no siempre que una moneda mejora su valorización es revaluada, sino que depende del origen de las decisiones del incremento del valor, así como el sistema de tipo de cambio en el que se encuentra. Además de las clasificaciones que acaba de mencionar mi compañera, podemos tomar dos cambios más, que es la real y la nominal. Tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el precio de los bienes del país de extranjero expresado en el término de bienes locales, ambos llevados a una misma moneda. Tipo de cambio nominal. Es la representación del valor de una unidad de moneda de otro país expresada en el término de la moneda nacional. Es un precio de los bienes. ¿Listo? Ok. Ya puedes quitar tu pantalla. Bien, yo creo que en este complejo tema, esta última exposición, más que preguntar, sí lo que hago es complementar y como sintetizar la información. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado de que cuando yo hablo de una divisa es esa representación en moneda, ¿cierto? En la cual su valor está en la capacidad de transacción y comercialización con otro tipo de países. También que las tasas de cambio, digamos de manera resumida, lo que se hace es mirar qué tanto valor tiene nuestra moneda respecto a otras, qué tanto se revaloriza o se devalúa, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, está devaluada frente al dólar porque recuerden que el dólar ya está en más de 4.000 pesos, es decir, que hay que dar más pesos hoy en día por un dólar, ¿cierto? Entonces, en este caso, se devaluó la nuestra y se revalorizó el dólar. Y qué casualidad que haya sido en esta época.
Bueno, otra cosa es que también el Banco de la República o el Banco Central de cada nación, como lo decía antes, ellos toman en cuenta unas tasas en las cuales el dinero tiene un valor, ¿sí? Ya sea nominal o real, generalmente real porque nosotros vivimos es en la realidad y no en la especulación económica, es decir, que el dinero de nosotros tiene valor real es en función de cada transacción o de cada cosa perdón, de cada compra que nosotros hacemos, ¿sí? Otra cosa que hace también el Banco Central es, bueno, iba a hablar es un poco, aunque más bien lo resumo, lo hablamos después, sobre el DTF, que es cuando, si ustedes miran noticias económicas en el noticiero, si el DTF baja es porque el Banco de la República de cierta forma quiere que el dinero circule más rápido, es decir, que las tasas de interés de los bancos bajan, entonces la gente se va a endeudar más, ¿cierto? O va a sacar dinero y lo va a poder mover más. Cuando el DTF sube y el Banco de la República decide que hay mucha inflación, entonces quita dinero de circulación de toda una nación, subiendo las tasas de interés, haciendo que el dinero sea más costoso. ¿Listo? En esta sí no hago preguntas, solo quería hacer esa aclaración. Bien, chicos, para finales, todavía queda una partecita de nuestras clases, aunque va a ser más divertida, un juego que les tengo, porque también voy a calificarlo. Y es, de manera resumida, explicar que lo que hemos hecho en estas sesiones desde las 8 de la mañana, llevamos 2 horas en clase. Me gustó, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, casi todos los temas son distintos, pero tienen una conexidad, una correlacionalidad con lo que estamos estudiando. Es como una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver cuando entremos realmente a inventarios y empecemos a trabajar de manera práctica en nuestro proyecto final, que es intentar manejar el inventario de una empresa. Pero todo esto nos sirve para que tengamos el vocabulario financiero y administrativo, como le he hablado siempre, y podamos complementar toda la información que llevamos en semestres anteriores y familiarizarnos con el tema administrativo. Bueno, todo tiene su correlacionalidad, todo tiene su fin. Entonces, a medida que avancemos en la carrera, se van a dar cuenta que se tocan todos estos temas. Bien, falta una partecita, entonces lo que vamos a hacer es muy pendientes ahorita del WhatsApp. Ya les digo qué vamos a hacer, nos tomamos un break de unos 10 minutos, nos tomamos un cafecito, pero muy pendientes del WhatsApp y ya nos vemos en unos momentos. Bueno, por Sí, ahora señor.